Muy buenos días, profe. En este caso se le va a explicar acerca del tema de regresión lineal conformado por John Arias, Hamilton Escola, David Cadena y Kevin Tutillo. ¿Qué es la regresión lineal? La regresión lineal es una técnica de análisis de datos que predice el valor de datos desconocidos mediante el uso de otro valor de datos relacionado y conocido. Esto quiere decir que modela matemáticamente la variable desconocida o dependiente y la variable conocida o independiente como una ecuación lineal. ¿Por qué es importante la regresión lineal? Los modelos de regresión lineal son relativamente simples y proporcionan una fórmula matemática fácil de interpretar para generar en este caso predicciones. La regresión lineal es una técnica estadística y estable y se aplica fácilmente al software y a la computación. Hay que tener en cuenta que las empresas lo utilizan para convertir datos sin procesar de manera confiable y así que sea predecible en inteligencia empresarial y en este caso su conocimiento práctico. ¿Cómo funciona en sí la regresión lineal? Bueno, una técnica de regresión lineal siempre intenta trazar un gráfico lineal entre dos variables de datos, x y y. Como variable independiente, x se traza a lo largo del eje horizontal. Hay que tener en cuenta que las variables independientes también se denominan variables explicativas o variables predictivas. En cambio, las variables dependientes se trazan en las variables dependientes y se traza en este caso en el eje vertical. De ahí, en este caso hay que tener en cuenta que la forma más simple de la ecuación de gráfico de líneas entre y x se puede ver de la forma y es igual a c por x más m, donde c y m son nuestras constantes para todos los valores posibles de x y y. Dar un ejemplo acerca de la regresión lineal. En este ejemplo nos pide calcular, ajustar los siguientes datos a una línea recta, donde utilizaremos las siguientes dos ecuaciones. En la primera me permite lo que es determinar la regresión lineal que tiene tales datos. Y en la segunda sí representar estos datos en una línea recta. Aplicaremos lo siguiente. Primero, como tal indica la fórmula, me pide lo que es el producto, la sumatoria entre los productos de XY y E sub i, donde ya obtenemos de los datos, aplicamos lo que nos pide en la fórmula, que es el producto, y obtenemos lo que ya es su sumatoria, que es 135, ¿ya? Y también lo que me pide aquí es la sumatoria de x al cuadrado, en donde ya para completar la tabla, elevamos lo que son los términos de x al cuadrado, como se puede observar, x al cuadrado donde su sumatoria es 111, ¿ya? Y obviamente los datos x y y se saca su respectiva sumatoria para ya proceder a reemplazar en la fórmula y encontrar su grado de regresión lineal. Después de haber obtenido los datos, reemplazamos. N significa el número de datos, como podemos observar, tenemos 8 datos. Sería 8 por la sumatoria del producto entre x sub i y y sub i, que sería 135. Ahora, en la sumatoria de 27 me pide la sumatoria de x sub i, que es 27, más por la sumatoria de x sub y, que es 35. Y así se repite, como dije, n es los números de datos, la sumatoria de x sub y al cuadrado y la sumatoria de x sub y al cuadrado, ¿ya? Dándome esto como resultado, 0.849. ¿Ya? Y con este dato lo que procedo es a calcular lo que es la fórmula de la recta, donde tenemos el siguiente dato, que sería el punto donde inicia o donde corta la recta, que serían exactamente 1.509. Después de graficar los datos, obtenemos la siguiente recta, que como podemos observar, esta tiende a ser una línea recta. Y así obtenemos lo que es nuestra ecuación de la recta. Ese sería el ejemplo y muchas gracias. Bueno, como siguiente punto tenemos problemas comunes en la regresión lineal. Dice que al calcular la regresión lineal pueden surgir varios problemas comunes que es importante tener en cuenta. Uno de ellos es la colinealidad, que ocurre cuando existe una alta correlación entre la variabilidad independiente. Esto puede generar problemas en el cálculo de los coeficientes de regresión, ya que se vuelve difícil determinar la contribución individual de cada una de las variables. La colinealidad puede afectar la estabilidad y la interpretación de los coeficientes estimados. Otro de los casos más comunes en lo que son problemas es los valores atípicos que pueden tener un impacto significativo en la regresión lineal. Estos valores extremos pueden
sesgar los resultados y afectar la precisión y confiabilidad de los coeficientes estimados. Es importante identificar y tratar adecuadamente los valores atípicos en el análisis de regresión. También tenemos otro problema que es la violación de los supuestos de la normalidad y la linealidad, que es la regresión lineal se basa en los supuestos de la normalidad de errores y una relación lineal entre las variables. Si esos supuestos no se cumplen, los resultados de la regresión pueden ser sesgados o incorrectos. Es importante verificar estos supuestos y, si es necesario, considerar transformaciones de datos o utilizar métodos alternativos. Continuamos con la siguiente. Y bueno, como siguiente punto tenemos la regresión lineal aplicada en programación. La regresión lineal aplicada en sí en la programación y métodos numéricos es importante para el moldeado, la predicción y el análisis de relaciones lineales entre variables. Esta es una herramienta muy valiosa de análisis de datos, la toma de decisiones y la planificación basada en patrones y tendencias históricas. Como nosotros hemos utilizado a lo largo de este curso de métodos numéricos lo que es Python, en métodos numéricos ofrece ventajas en el término de la facilidad de implementación, disponibilidad de recursos, integración con las bibliotecas de análisis de datos, flexibilidad de escalabilidad y desarrollo continuo. Estas ventajas hacen que Python sea una opción muy popular y poderosa para aplicar regresión lineal en contextos numéricos. Con eso sería todo. Agradecemos su visita. No se olviden de suscribirse, darle like y seguirnos apoyando. Nos motivan a seguir haciendo los resúmenes semanales y nos vemos la próxima.